parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Estas son dos cosas que tienen mucha influencia y mucha importancia dentro de la palabra de Dios. Así que los versículos que vamos a ver esta noche es Lucas 13 del 18 al 19 y el 13 del 20 al 21. Vamos a leer la palabra. Dice así, del 18 al 19. Esto es Jesús hablando. Y como siempre hablaba en parábola y por esa forma él le quería dar a entender a su gente. Dice Lucas 13, 18 y 19. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un gran árbol y las aves anidaron en sus ramas. Eso es el grano de mostaza. Ahora vamos a ver la levadura. Este es el 20 y 21. Dice, y volvió a decir Jesús, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ahora, aquí es donde viene por qué Jesús hizo esas dos comparaciones y Él lo explica de esta manera. Porque es muy importante que nosotros tengamos un poquito más de conocimiento y de entendimiento por qué Jesús decía lo que decía. Porque en realidad tenía mucha importancia. Jesús, el grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza y de la levadura forman una pareja. Ambas hablan del desarrollo del mal dentro del reino visible. La parábola de la semilla de mostaza ilustra el pequeño inicio del reino y su desarrollo a través de los siglos. Por eso es que dice que el grano de mostaza es una semilla muy pequeñita y que sembrada crece y se convierte en un gran árbol. Por eso es que compara que el reino de Dios es algo así. Empezó pequeñito y ya nosotros estamos viendo hasta qué tamaño ha crecido y va a seguir creciendo. Así que es muy importante. Comenzó solo con Jesús y un grupo de discípulos consagrados. Sin embargo, el reino manifestado en forma visible se desarrolla hasta llegar a ser grande, organizado y escuchado casi, yo diría, de alguna forma por radio, televisión y de todo, casi por todo el mundo. Recuérdense que Jesús dijo que uno de los símbolos que nosotros teníamos que estar es que cuando su evangelio sea llevado a todo ser humano en la faz de la tierra, entonces vendrá el fin. Una cosa por la cual, para que nadie pueda tener una disculpa de decir que no tenía ningún conocimiento. Así que es muy importante. Es grande, organizado y poderoso. Entonces, esa comparación, cuando dice que el grano de mostaza de ser tan pequeño creció, se convirtió en un gran árbol y las aves vinieron y anidaron sobre él. Aquí es donde Jesús va a explicar cuáles son esas aves. Entonces dice que cuando crece poderoso y organizado, entonces aceptará en sus ramas las aves del cielo, es decir, a los malvados impostores que quitan la semilla de verdad, o sea, la semilla de la verdad. Las aves son agentes del mal. En la parábola de Cristo, esto es en Apocalipsis 18:2, la gran Babilonia, comparadamente, se convierte en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Ahora, ese es lo que Jesús compara más o menos lo que sucede con el reino de Dios. Eso fue cuando le hicieron esa pregunta. Lo compara con un grano de mostaza, algo que empezó bien pequeñito, o sea, empezó con Jesús y de ahí en adelante siguió creciendo al punto donde estamos y vas a seguir creciendo. Pero ¿qué sucede? Mientras más grande es el árbol, más espacio tiene para que las aves vengan. Y Jesús compara esa ave con seres malvados, con gente malas, con ángeles malos, que vienen a quitar la semilla de la verdad porque no quieren que el reino de Dios se siga extendiendo. Y por eso
es que nosotros tenemos que seguir firmes, porque definitivamente todas estas palabras se están cumpliendo al pie de la letra y nosotros tenemos que tomar esos avisos para nosotros estar preparados, porque para que no nos pase justamente lo que pasó cuando el gran diluvio. Ahora, la levadura, sabemos que la levadura es algo que da más volumen a lo que se usa, ¿ok? Y normalmente se usa para el pan. Entonces, por eso que dice, ¿con qué comparo el reino de los cielos, de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ahora, vamos a ver. Por lo general se considera la levadura en el Antiguo Testamento como un símbolo de la presencia del mal o de la impureza. Se fermenta, se desintegra y corrompe. Esto es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad y especialmente en la espiritual a través de las iglesias. El demonio sabe utilizar todas estas palabras que están escritas en la Biblia, porque recuérdense que Satanás fue uno de los ángeles más brillantes que Dios creó. Si no fue el más brillante que Dios creó. Y por eso fue destituido, porque era tan brillante que él se sintió que podía destronar a Dios de su puesto. Y por supuesto ya nosotros sabemos lo que pasó. Pero con esa inteligencia y con esa sabiduría que tiene, él puede manipular la escritura de atrás para adelante, de arriba para abajo y hacernos creer que estamos actuando bien cuando nosotros estamos actuando mal. Bueno, quizá no a propósito, pero es nuestra responsabilidad averiguar o escudriñar las escrituras para nosotros darnos cuenta en que hoy en día ciertas iglesias o ciertos líderes están manipulando la palabra de Dios. Y ese es el engaño más grande que en estos tiempos está llegando a la iglesia. Bueno, llegó a las iglesias. Hay una manipulación impresionantemente de las palabras. Hay una desinformación y unas interpretaciones que nos tienen a todos nosotros todo confundido. En el caso, vamos a decir, de aquellos que vamos a la iglesia y no escudriñamos la palabra. Porque cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y a buscar la verdad, nos vamos a encontrar que vamos a tener una gran decepción con lo que nos enseñan en las iglesias y lo que realmente la palabra de Dios dice. Pero eso es algo de lo cual no debemos tampoco de alarmarnos, porque ya Dios lo había dejado por escrito para que nosotros tuviéramos una información y pudiéramos de alguna manera verificar todo ese tipo de cosas y alejarnos de ese tipo de enseñanza, porque eso es lo que Dios nos dice, que nos alejemos de ese tipo para que nosotros al final no seamos engañados también. Él dice que Satanás tiene poder para convertirse, o sea, para transformarse, si es posible, en ángel de luz y engañar también, si es posible, aún a los escogidos por Dios. O sea que si nosotros no estamos bien afincados, bien parados en la palabra de Dios, también podemos ser engañados por el enemigo. Y el enemigo está usando mucho las grandes iglesias. Hoy en día, estas grandes denominaciones son cada vez más grandes. Son congregaciones de 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil gente. Y esas cantidades son las que Satanás usa más esos líderes, porque puede influenciar en más gente. Y por eso es que hoy en día nosotros no podemos distinguir el trigo de la cizaña, el verdadero del falso, porque todos estamos mezclados y todos actuamos y lucimos igual. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que corregirnos, porque Dios dice que nosotros tenemos que ser la diferencia, ser la luz y ser la sal de este mundo. La Biblia nos enseña que cuando nosotros estamos haciendo algo bien, nos vamos a dar cuenta en el comportamiento de la gente que están a nuestro alrededor. Porque si no notan nada y si nada pasa y siempre nos tratan igual y donde quiera que nosotros llegamos siempre caemos igual, entonces no estamos marcando ninguna diferencia. Pero cuando hay personas que empiezan a sacarnos el pie, que empiezan a alejarse de nosotros o cuando nosotros llegamos hay como un cambio de actitud, es porque en realidad nosotros estamos haciendo la diferencia. Recuérdense que cuando llega el Espíritu de Dios a algún lugar y están los espíritus inmundos, por supuesto se van a sentir incómodos y se van a alejar porque algo no está bien.
Entonces nosotros tenemos que ser ese tipo de personas que cuando la gente vea o que cuando nosotros visitemos cualquier sitio o estemos alrededor de cierta gente, pueda haber alguna diferencia en la forma que hablamos, en la forma que nos comportamos. Todo lo que nosotros hacemos es el testimonio que va a llevar a otros a la palabra de Dios o a la verdad de Dios. Eso es muy importante. En el Nuevo Testamento la levadura representa la falsa enseñanza y las doctrinas malvadas de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Pablo considera que la levadura representa la malicia y la maldad, mientras que la ausencia de la levadura representa la sinceridad y la verdad que proviene de Dios. Por eso, muchos entienden que esta parábola indica la maldad, la doctrina, la falsa y la injusticia que hay en este mundo y que se está extendiendo dentro del reino visible de Dios. Y esto es cierto porque lo podemos ver. Esta levadura del mal se diseminará por todas las partes en la obra de Dios sobre la faz de la tierra. Recuérdense que el enemigo más grande que Dios tiene o que el evangelio tiene es Satanás, y Satanás se va a encargar, como se ha estado encargando hoy en día, que por eso es lo que estaba diciendo antes de la enseñanza, que es el ser humano hoy en día no está pensando bien, no está parándose y analizando las cosas, simplemente estamos escuchando al que más nos dice y nos estamos dejando llevar, y eso nos va a llevar a nosotros a una destrucción total, y lo que vamos a salir perdiendo somos los que estamos abajo. Recuerden siempre eso, nosotros tenemos que evaluar, tenemos que detenernos y sacar conclusiones, no dejarnos llevar por un lado ni por el otro. Tenemos que ver de una posición neutral y una posición justa, aún así sea por cierto beneficio. Le voy a decir, nosotros cuando vamos a elegir a un líder, no podemos elegirlo porque hay algún beneficio que nosotros vamos a recibir si elegimos al líder que sea. Nosotros tenemos que fijarnos en la forma de pensar de ese líder o en la forma de que ese líder tiene ciertos planes o cuáles planes que tiene para el pueblo. Porque recuérdense que nosotros siempre tenemos que ir en contra de las cosas que son malas delante de Dios. Y siempre tenemos que velar por las cosas que Dios dice que debemos de velar, no por el bienestar que quizá este líder que no va con las cosas de Dios, pero financieramente yo me voy a beneficiar. Le voy a decir por qué. Porque nosotros venimos siendo parte de ese sistema, porque nosotros somos los que lo vamos a poner ahí. Y la responsabilidad de las cosas que pasen van a ser nuestra también. O sea, el mismo castigo recibe, como decimos nosotros el refrán, que mata a la vaca como que le agarra la pata. La Biblia dice que si nosotros somos partícipes de algo que nosotros sabemos que está mal, también vamos a ser partícipes del mismo castigo que ese alguien o esa nación o esa persona esté haciendo, si nosotros vamos de acuerdo con lo que esa persona dice. Tenemos que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo hay una verdad que no va a dejar de ser, sin importar cómo los seres humanos cambiemos los tiempos de acuerdo a nosotros. Hay una verdad y es esta: todo ser humano en la faz de la tierra va a tener un juicio delante de Dios. Y delante de Dios nosotros no vamos a poder defendernos. El único que vamos a tener de abogado es Jesús. Pero recuérdense que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús no va con nada injusto que nosotros hagamos hecho. O sea, para nosotros poder ser defendidos por Jesús delante del adversario, el acusador, y delante del gran juez que es Dios, nosotros tenemos que tener buenos argumentos. Si no tenemos buenos argumentos, no va a suceder justamente como sucede aquí en la tierra. Que aquí en la tierra lo único que uno tiene que tener es una billetera con buena cantidad de dinero. Y eso es suficiente para nosotros buscar cualquier argumento y beneficiarnos, aún actuando nosotros mal. En ese juzgado hay un solo juez y un solo abogado. Y eso va a depender de lo que nosotros hayamos decidido aquí.
Por eso es que andar en los caminos de Dios y buscar la justicia de Dios, como dice, es muy importante. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, vamos a ser una persona balanceada. No vamos a ser una persona estilo robot, que nos dejamos llevar por la programación que nos hayan puesto en nuestra mente. Porque también nosotros tenemos la libertad de elegir y nosotros tenemos ese privilegio que Dios puso en cada uno de nosotros, que podemos analizar y corregir. Así que con este pensamiento lo dejo. Nosotros debemos todos los días estar viendo más cerca cómo estamos en peligro de extinción. Y con más razón deberíamos de acercarnos más a Dios. Amén.